he intitulado al mensaje de esta tarde, respetando las decisiones divinas. Respetando las decisiones divinas. En ocasiones, mis hermanos, las decisiones de Dios no son tan fáciles de entender para nosotros. Pero siendo que son decisiones divinas, como cristianos tenemos el deber de aceptarlas, respaldarlas, respetarlas y obedecerlas. David seguramente se preguntaba una y otra vez por qué Dios había establecido como rey a Saúl y por qué el rey elegido por Dios actuaba de la manera que lo hacía. Pero a pesar de ser testigo de todos los errores de su suegro, David decidió respetarlo enormemente, porque sabía que Saúl, fuera como fuera, había sido establecido por Dios. Como dice Romanos 13, 1 y 2. Fíjense lo que dice Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuánto tenemos que aprender de David en esta área de nuestra vida? ¿Cuánto tenemos que aprender de él, hermanos, en esta área de nuestra vida? Bueno, vamos a seguir con la historia. ¿Se acuerdan que el rey Saúl había estado persiguiendo a David? Casi lo atrapa, ¿verdad? Casi lo atrapa, pero Dios no lo permitió. Llegó alguien a decirle al rey: hay una irrupción de los filisteos allá. Y tuvo que irse Saúl y dejó de perseguir a David. No lo pudo atrapar porque se fue allá a atender el asunto de los filisteos, ¿verdad? Pero el rey Saúl, mis hermanos, en cuanto pudo, siguió con su terco plan de perseguir a David. Y en su intento, Dios lo puso en manos de David. El rey Saúl había dejado de perseguir a David para combatir a los filisteos. Pero una vez terminada esta acción, otra vez tornó su atención a la captura de David. Eso lo encontramos en 1 de Samuel 24, versículos 1 y 2. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. El enemigo, mis hermanos, nunca quitará el dedo del plan de destruirnos, y lo intentará una y otra vez con gran terquedad, por lo que nosotros debemos mantenernos firmes y constantes en el Señor, en su iglesia y en su bendita palabra. Muchos cristianos
con mucha facilidad bajan la guardia y tienen que sucumbir ante los ataques sin misericordias del enemigo. No seas tú uno de ellos. Pero aunque el rey Saúl era quien deseaba acabar con la vida de David en Engadi, Dios puso su vida en las manos de su siervo David. Él iba a querer destruir a David, pero Dios lo puso allí en las manos de su siervo David. Cerca de Engadi, el rey Saúl encontró una cueva junto a un redil de ovejas y entró en ella para hacer sus necesidades fisiológicas, hermanos. Iba ahí rumbo a Engadi, encontró la cueva y pues le dieron ganas de ir al baño y entró ahí a hacer sus necesidades. Eso lo tenemos en 1 de Samuel 24:3, la primera parte dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Para cubrir sus pies. Así es como se le llama en la Biblia a ir al baño, para cubrir sus pies. Pero sin sospecharlo, mis hermanos, dentro de aquella cueva estaban escondidos David y todos sus hombres. Todos, David y todos sus hombres estaban ahí escondidos dentro de la cueva. Eso nos lo dice la segunda parte del versículo 3. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces David fue animado por sus hombres a aprovechar la oportunidad para matar al rey Saúl. Pero David solo cortó la orilla del manto del rey Saúl. Fue lo único que se animó, a cortar la orillita de su manto del rey Saúl. En el versículo 4 lo dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Cualquier otro, mis hermanos, hubiera aprovechado la oportunidad de tener a su enemigo solo e indefenso para matarlo. Pero no David, el nuevo rey escogido por Jehová. Tú y yo somos los hijos de Dios, también escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Por lo que el Señor espera que hagamos la diferencia, que no seamos como el resto de los hombres y que no dejemos que la corriente de este mundo nos arrastre. David, turbado por lo que había hecho, al cortar la orilla del manto del rey Saúl, reprimió a sus hombres, quienes también querían acabar con él. Vean ustedes, David explicó con autoridad a sus hombres el por qué no podía hacer nada contra el rey Saúl. Versículos 5 y 6. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová.
No, señores, yo no puedo hacer nada contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y también impidió que cualquiera de sus hombres se levantara contra el rey Saúl. Vean el versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Aquí aprendemos que sin importar cómo sean, fíjense bien, sin importar cómo sean, los cristianos debemos respetar a nuestras autoridades, porque como ya vimos, ellas han sido establecidas por Dios. Como dice la palabra en Romanos 13, 6 al 7, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El cristiano debe ser tanto buen ciudadano como buen cristiano. David confrontó a su suegro, el rey Saúl. Sí lo respetó, porque era el ungido de Jehová, pero también lo confrontó, y ahí vamos a aprender algo también muy importante, hermanos. Le hizo ver que su odio y su deseo de matarlo estaban completamente infundados y no tenían razón de ser. En 1 Samuel 24, 8 al 11 lo dice. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: ¡Mi señor, el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis mismas manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Aquí la palabra añade una enseñanza importantísima, y es que respetar a nuestras autoridades no implica el aceptar las malas decisiones que tomen. Una cosa es respetarlas y pagarles nuestros impuestos, y otra cosa es respaldar las cosas que decidan que se opongan a la voluntad de Dios.
Es muy diferente, hermanos. Nosotros, claro que debemos respetarlos. Claro que debemos pagarles nuestros impuestos. Y también apoyarlos cuando tomen decisiones correctas. Pero cuando hagan cosas fuera de lo que Dios manda, entonces no tenemos por qué, hermanos, obedecerlos. Más bien tenemos que confrontarlos. Amén. David respetó al ungido de Jehová, pero lo confrontó por sus malas acciones. David puso a Jehová como juez del proceder de ambos. Eso está en los versículos 12 al 15. Dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véndeme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. Dejad a mí la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te vengues tú mismo, déjame a mí la venganza. Y es lo que está diciendo David. Jehová es el que te va a castigar, yo jamás lo haré. Mi mano no se va a levantar contra ti. Va a ser Jehová el que te... Él nomás lo confrontó, le hizo ver que estaba mal, pero la venganza se la dejó a Dios. Qué importante, hermanos, qué importante es este pasaje. Como dice el proverbio de los antiguos, ahí está hablando David otra vez, ¿verdad? De los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Hermanos, qué palabras tan sabias de David. David ilustró perfectamente la forma como se sentía considerado por el rey Saúl. Se sentía como un perro muerto que hay que deshacerse rápidamente para terminar con su horrible hedor. Y se sentía como una pulga molesta a la que hay que aplastar y desbaratar para que no nos siga picando. Quizás alguien te ha hecho sentir como un perro muerto o como una molesta pulga, pero no busques vengarte. Mejor pide a Dios, como David, que Él sea quien te defienda. Amén. El rey Saúl reconoció su tremendo error y la grandeza de David, hermanos. Reconoció su error y la grandeza de David. Las palabras de David le llegaron hasta el corazón y cambió totalmente su actitud. Vean los versículos 16 al 19. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano.
Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Ay, hermanos, qué precioso. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Romanos? No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Fue lo que hizo David, hermanos. Fue lo que hizo David. Y eso le tocó el corazón al rey Saúl. Y reconoció, hermanos, reconoció que David estaba haciendo bien y que él era el que estaba mal, hermanos. El rey Saúl entonces le hizo una petición especial a David. Una petición muy especial. Versículos 20 al 22 dice: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. El rey Saúl, mis hermanos, aparentemente estaba completamente arrepentido de sus malos hechos. Pero su orgullo y la idea de la posibilidad de perder el poder y el trono de Israel podían más que todo su arrepentimiento. Así que se fue tranquilo a su casa. Pero muy pronto su deseo de aferrarse al trono lo volvería a traicionar. Esto nos enseña que cuando nos alejamos de Dios, nuestra vida será un sub y bajas continuo, como una montaña rusa. En cambio, David seguía firme en su camino hacia el trono de Israel, respetando las decisiones divinas y sujetándose a la voluntad de Dios. Esto le estaba enseñando con claridad que su gobierno tendría tanto éxito como la medida en que él estuviera dispuesto a obedecer a Dios. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, ¿estás obedeciendo a Dios, respetando sus decisiones para tu vida? O como Saúl, te aferras a tus propias decisiones. La enseñanza es muy clara y Dios nos da la libertad de elegir. Que el Señor les bendiga.